con nosotros en esta accidentada tarde en donde el internet ha estado fluctuando y por eso no nos hemos podido conectar. Les agradecemos su paciencia y su presencia. Yo soy el doctor Reinaldo Máhuad y soy el director médico aquí en Integra ABP. Y me toca platicar con ustedes acerca de la ansiedad en tiempos del COVID-19. La actual pandemia por el COVID-19 es el evento más impactante en todos los sentidos: médico, económico, social, político, que ha sufrido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos 80 años que no existía un evento tan traumático para la humanidad como este que estamos viviendo. Evidentemente, una situación así, mundial, tiene repercusiones en todos los sentidos, pero nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar en las repercusiones emocionales, que de alguna manera todos estamos viviendo, ya sea de manera leve o de manera moderada o de manera severa. ¿Cómo nos impacta este fenómeno? Yo creo que hay miedos universales. Por ejemplo, tenemos miedo al contagio de la enfermedad, a padecerla, miedo al dolor que ésta conlleva, obviamente también el miedo a morir por ella, o bien el miedo de ver sufrir o a perder a seres queridos. También nos da miedo perder el trabajo y obviamente no tener recursos para nuestras necesidades. Inclusive el miedo al desabasto. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos porque al inicio de esta pandemia aquí en México no podíamos encontrar papel higiénico o productos desinfectantes porque habían sido agotados de sus estantes? Obviamente tenemos el miedo a no poder salir, a no poder convivir como normalmente lo hacemos. Y por último, el miedo a cómo va a cambiar nuestro mundo y cómo va a cambiar nuestro futuro después de experimentar una situación tan impactante como esta. ¿Sí? Pero si todo esto nos está causando tantas emociones, tantos sentimientos, tantas reacciones, la pregunta que cabe hacernos es: ¿cuándo el miedo es normal y cuándo ya se convierte en una enfermedad? También, independientemente de si es normal o si es enfermedad, ¿qué puedo yo hacer para enfrentar este tipo de circunstancias? Son preguntas que todos tenemos en nuestra mente y las respondemos de distintas maneras e intentamos adaptarnos de distintas formas. Algunas de estas adaptaciones son muy funcionales, otras no lo son. Por ejemplo, las personas que se están refugiando en las drogas o en el alcohol. Sentir miedo, tristeza, preocupación, tener algunos problemas para dormir son síntomas normales que podemos estar teniendo. Estos son una reacción de nuestro cuerpo ante este gran estresor, ante este estresor único y extraordinario que, como les decía, el mundo no lo experimentaba desde hace 80 años. Pero si estas molestias se intensifican y se prolongan, al grado de que nuestra calidad de vida ya no sea satisfactoria, es momento de buscar ayuda.
El día de hoy vamos a enfocarnos un poquito más acerca de el síntoma más frecuente que estamos encontrando, el síntoma emocional más frecuente que estamos encontrando en las personas con toda esta situación de la pandemia, y es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una preocupación y un miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzcan algunos síntomas físicos como taquicardia, sentir que el corazón nos late demasiado rápido, respiración agitada o sensación de ahogo, sudoración o una sensación de un cansancio físico y mental severo. Ya se vuelve una enfermedad cuando estas manifestaciones se tornan excesivas, están presentes en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. A veces yo me las imagino como las olas del mar. A veces la ansiedad es leve, es como una ola leve que uno puede lidiar con ella. Pero a veces es tan intensa que nos arrastra. No podemos luchar contra ella. Si esta sensación es esporádica, no hay problema. Sin embargo, si se está presentando continuamente y no desaparece, siempre está presente de manera intensa o de manera moderada, ya podríamos decir que estamos padeciendo de ansiedad. Esta ansiedad, aparte, es parte de los síntomas de la angustia emocional, que es el desgaste que estamos viviendo actualmente y que se nos presenta de diferentes formas. Aparte de ansiedad, por ejemplo, podemos sentir alteraciones emocionales, cambios en el estado de ánimo repentinos, de repente sentirnos contentos, de repente sentirnos enojados, desesperados. Sentir depresión sería el segundo síntoma más frecuente que ahorita estamos viendo. Una sensación de tristeza continua que no desaparece, está presente a lo largo del día y durante varios días, que va restando calidad de vida, que va restando alegría a las personas que lo sufren. Junto con la ansiedad y con la depresión, regularmente aparece el insomnio o los problemas para dormir, para tener un sueño reparador. La gente despierta continuamente, despierta en la noche con una sensación de angustia, con temor a que amanezca, porque siente nerviosismo, siente que va a ser muy difícil lidiar con el día de mañana. Estas sensaciones que están presentes continuamente, pues nos van restando fortaleza física y emocional. Entonces sentimos cansancio físico, cansancio emocional, no queremos pensar, no queremos tomar decisiones, tenemos mucho miedo, nos ponemos de mal humor, irritables, poco tolerantes. Todos estos síntomas, si ustedes los tienen, sienten que no pueden lidiar con ellos, entonces lo más probable es que estén desarrollando un padecimiento de ansiedad o un padecimiento depresivo o un cuadro mixto, ansioso depresivo o un problema de insomnio. Yo creo que la experiencia más difícil de todo esto que estamos viviendo es el aislamiento, la famosa cuarentena que estamos sufriendo. Esto definitivamente es una experiencia desagradable. La separación de los seres queridos, la sensación de perder la libertad, la inseguridad ante el temor de desarrollar la enfermedad y el aburrimiento
son las causas más frecuentes que nos puedan llevar a sentir ansiedad y depresión. Y no nada más eso, esto puede crecer tanto a llegar a ser un trastorno por estrés postraumático, que es una condición severa de ansiedad y de depresión, o inclusive que algunas personas puedan tener ideaciones suicidas o intentos suicidas. Es todo un reto el luchar contra el aislamiento. ¿Qué podemos hacer para poder desarrollar defensas ante esta circunstancia que sabemos que tenemos que tener, que es el aislamiento, que es la cuarentena, porque sabemos que es una indicación médica que se nos hace para evitar el contagio, que tenemos que seguir, pero ¿cómo lidiar? ¿Qué podemos hacer ante ello? Pero fíjense, con todo esto que estamos viviendo, que es así muy traumático y muy extremo, y por eso puse esa fotografía, hasta sintiéramos como si el mundo estuviera en peligro, ¿verdad? Como si se estuviera acercando el cometa a destruirnos. Todo este estrés lo está ocasionando el confinamiento, como les decía ahorita, el aislamiento, la cuarentena, el exceso de información. Amanecemos con las noticias, comemos con las noticias, nos dormimos con las noticias. Es el tema diario de todos los días de la familia, de los vecinos, de medio mundo. Hay un exceso de información y para agravar la situación hay muchas noticias falsas y muchas noticias generadoras de pánico, que nos asustan, que nos agobian, que pintan un panorama terrorífico extremo. Junto con esto, al menos aquí en México y creo que en algunos otros países, hasta se ha estigmatizado la enfermedad. Si el gobierno está tomando las mejores decisiones, si no se está ocultando información, si algunos estados han respondido mejor que otros, si algunos secretarios de salud son mejores que otros, etc. Todo esto trae un negativismo generalizado, ¿verdad? Porque pues siempre las malas noticias son más impactantes y venden más que las noticias positivas. Entonces podríamos decir que ahorita todos traemos un negativismo, estamos con una tendencia hacia el pensamiento negativo. Otra situación que nos estresa es saber que aún no hay un tratamiento efectivo y aún no se ha desarrollado una vacuna contra el coronavirus. Todo esto nos trae la conclusión de que tenemos una sensación de futuro incierto. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué consecuencias va a traer todo esto para nosotros, para nuestra familia? Y la angustia se apodera de nosotros y se contagia, ¿verdad? Hay niños que al ver a los papás angustiados, pues ellos también empiezan a sentir ansiedad, también empiezan a sentir pánico, también se empiezan a poner tristes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo las personas que tienen niños, de lo que están transmitiéndoles a ellos. Que ellos, en su pensamiento aún no maduro, pueden estarse imaginando cosas peores de lo que realmente está sucediendo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos enfrentar esta crisis? ¿Verdad? Y aquí ya cambian las diapositivas de estar así muy angustiantes y muy agobiantes. Empiezo yo a poner otro tipo de imágenes porque esa es la invitación a que independientemente
de la angustia natural que estamos viviendo ante esta incertidumbre, podamos enfrentar esta crisis con actitudes positivas. Tiene que prevalecer el positivismo en nosotros. Las pandemias han existido de siempre y esta no va a ser la última, y la humanidad ha sabido salir adelante. Ahora, con tantos recursos, va a salir más rápido y menos lastimada que en el pasado. La última pandemia, recordemos, fue la de 1918, la fiebre española, que realmente era un virus de la influenza y que acabó con un buen porcentaje de la población del mundo. Fíjense que yo, en mi trabajo como psiquiatra, que continuamente todos los días estoy viendo pacientes, les invito a mantener una postura de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Yo veo gente, la mayoría, que está demasiado asustada, que no quiere ni moverse de su casa, está continuamente lavándose las manos, está pegada al televisor o a la computadora, escuchando, leyendo las noticias y toda la información que día a día, minuto a minuto está llegando. Y creo que cuando uno se deja llevar por esa intensidad, está perdiendo el equilibrio. Está uno demasiado asustado y demasiado reactivo ante todas estas noticias. Por el otro lado, tenemos las personas que no se cuidan, que no están llevando las medidas de aislamiento o de higiene que se nos han recomendado. Yo creo que, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Tenemos que tener una actitud de equilibrio. Tenemos que cuidarnos, pero no vivir en el pánico. Esto va a pasar y lo que tenemos que hacer es cuidarnos, seguir las indicaciones que se nos piden y nada más. No hagan cosas extraordinarias. Aprovechen este tiempo que tenemos en casa para aprender lo que ustedes quieran. Un idioma, cocina, un instrumento musical, leer los libros que no hemos leído y que hemos tenido ganas de hacer por falta de tiempo. Aprendan. Aprender es un antídoto ante el aburrimiento, que es otro de los grandes males del aislamiento. La gente está aburrida, sobre todo los jóvenes, los niños. Entonces, aprovechemos este tiempo para aprender. También procuremos ser flexibles. Esto es adaptarnos a nuestras circunstancias. No hay una sola receta. Cada quien tiene situaciones únicas y especiales en su persona y en su familia. Entonces, cada uno de nosotros tiene que desarrollar una flexibilidad y un plan muy específico para cada uno de nosotros, para cada familia. La espiritualidad es otra herramienta muy, muy valiosa para fortalecernos emocionalmente ante esta crisis. La actividad física. Tenemos que hacer ejercicio. Yo con frecuencia escucho pacientes que dicen, yo ahorita no estoy haciendo ejercicio porque no me gusta hacerlo en mi casa, yo necesito ir al gimnasio. Pues volvemos a lo que es la adaptación. Nos tenemos que adaptar, no se puede ir al gimnasio, lo tenemos que hacer en casa, porque una de las mejores medicinas
para la ansiedad, para la depresión, para el insomnio es el ejercicio físico. ¿Sí? Si a eso hacemos un ejercicio mental que pudiera ser la espiritualidad, son herramientas muy importantes para combatir el estrés que esta situación nos está ocasionando. ¿Qué tratamientos? ¿Cómo podemos tratar la ansiedad, la angustia, el estrés que estamos viviendo? Pues hay gente que se apega a su religión, eso está muy bien. Hay gente que reza el rosario o que sigue misa a través del internet. Es terapéutico, es un tratamiento, le puede ayudar. Hay gente que hace el mindfulness, que es una técnica de relajación y de meditación que tiene que ver con estar presente en el aquí y en el ahora, no estar pensando en el futuro ni estar pensando en el pasado, que también funciona muy bien. Hay técnicas de meditación, las actividades lúdicas de placer, como es platicar con nuestros amigos, que sabemos que no lo podemos hacer en persona, con muchos de ellos, bueno, a través de las redes sociales, pudiera ser. A veces hay una sensación hasta como de culpa porque podemos disfrutar o queremos disfrutar en estos momentos tan difíciles. El disfrutar, el tener placer es terapéutico. Háganlo, disfruten. Pero es que ¿cómo vamos a disfrutar si hay personas que están sufriendo? Pues sí, siempre las va a haber. Tenemos que entender que así es la vida y así es la humanidad desde su concepción. Entonces, si pueden disfrutar, disfruten sin culpas. Lo que ya hablábamos ahorita, el ejercicio, el yoga, el desarrollo de las redes sociales que han sido muy importantes y que tienen aspectos positivos y algunos negativos. Gracias a las redes sociales ahorita podemos estar en esta comunicación, podemos estar intercambiando ideas, pero también hay información falsa o hay información malintencionada que lastima. Entonces, seamos cuidadosos para filtrar las cosas buenas que a través de las redes sociales nos están llegando. Si ustedes ya están en un estado en donde dice, oiga doctor, pues yo ya rezo el rosario, escucho música, hago ejercicio, platico con mis seres queridos, pero fíjese que aún así yo me sigo sintiendo muy mal. Tengo mucho miedo, no puedo dormir, me siento muy triste y estoy así la mayor parte del día y de los días. Entonces ahí sí, yo ya los invito a que busquen un tratamiento médico. Inclusive, gracias a las redes sociales, ahorita está habiendo mucha psicoterapia a través de las videollamadas. Algunos de estos pacientes que se encuentran en esos estados van a tener que ser medicados y no tengan temor a ser medicados. Es que me voy a hacer adicto, es que eso me hace sentir como que soy débil o como que estoy muy enfermo de la mente y yo no quiero caer en la locura. La ansiedad, la depresión, el insomnio no tienen que ver con locura, tienen que ver con el estrés. Y ahorita estamos viviendo un estrés extraordinario, un estrés demasiado intenso. Entonces, si es necesario, por favor, acepten tomar medicamentos. No se van a hacer adictos, no va a ser para toda la vida, no se les va a atrofiar el cerebro, no les va a pasar nada malo. Al contrario,
Estar viviendo con ansiedad, con depresión, con insomnio, lastima nuestro cerebro, lastima nuestros órganos vitales, porque estamos liberando una sustancia que se llama cortisol y que cuando es permanente y está en altos niveles empieza a ser tóxica para nuestro organismo. Es lo que hace que, por ejemplo, algunas personas se vuelvan diabéticas porque es tóxico para el páncreas. Es lo que hace que algunas personas tengan enfermedades cardiovasculares porque es tóxica para el corazón y para los vasos sanguíneos. Entonces, si lo necesitamos, por favor, busquen apoyo en psicólogos, en psiquiatras, en instituciones que les puedan brindar esa ayuda. La telemedicina se ha convertido en una herramienta muy importante en estos momentos porque sabemos que las personas no se pueden desplazar. Entonces, en la actualidad ya hay instituciones que están brindando su atención a través de videollamadas. Algunas personas incluso pueden utilizar medicina alternativa como es la herbolaria o la acupuntura, que puede funcionar en algunos casos. Les dejo este verso que al principio se decía que era de 1820 y que resultó que no. Kitty O'Meara es una maestra y compuso esta poesía ahora en estos momentos del coronavirus, que se me hizo muy interesante cerrar con ella porque es una invitación a reflexionar porque después de un evento catastrófico, ya sea una pandemia o ya sea una guerra mundial, el mundo regularmente entra en un desarrollo importante y en un periodo importante de crecimiento. Yo creo que vamos a salir fortalecidos cuando todo esto termine y va a haber grandes cambios en el mundo. Y cuando pase el tiempo, vamos a recordar todo esto pues como un desafío que tuvimos que vivir, que tuvimos que experimentar y en el cual salimos adelante y aprendimos mucho de ello. Pero déjenme, les leo esta pequeña poesía. Y la gente se quedó en casa y leía libros y escuchaba y descansaba y hacía ejercicio y creaba arte y jugaba y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto y se detenía y escuchaba más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos hallaron sus sombras y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente sanó. Y en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Por favor, háganos llegar y ahorita se las responderé. Mar en Tierra Negra. Para mí ha sido un gran provecho este periodo de confinamiento y como tenía múltiples actividades, ahora me da tiempo cansada y estresada. Sentía que no podía tiempo de organizar hobbies, jugar y sobre todo, excelente. Ella está adaptándose.
Gracias, doctor. Muy interesante. Muchísimas gracias. Las situaciones que la pandemia nos presenta. Muy bien, felicidades. Aquí en Integra estamos teniendo consultas presenciales y estamos empezando a desarrollar ya también una plataforma para poder dar consulta a través de videollamadas. Sí, vamos a entrar a Doctoralia y pronto también vamos a poder brindar el servicio a través de esa plataforma. Dice Débora Michelle Maldonado Quintanilla que en estos momentos ella está escuchándonos y aparte haciendo ejercicio. Excelente. Esas son actitudes buenas, sanas, positivas. Acuérdense que lo que no nos mata nos fortalece. Y vamos a salir fortalecidos de esto. Nos preguntan si la presentación va a estar disponible o si va a estar grabada. Sí, con todo gusto se las hacemos llegar a ustedes. Los abuelitos ya se están poniendo tristes de no poder ver a sus hijos y nietos. ¿Qué recomienda? Pueden, pues desde el coche, ¿verdad? Visitarlos un ratito de afuera de sus casas, saludarlos, mandarles un beso. Y pues seguir con las videollamadas. Pueden, algunos abuelitos pues no tienen la forma o todavía, pero algunos sí lo pueden hacer. Los que no, pues visítenlos desde afuera, con verlos un ratito, con mandarles un beso. Se tranquilizan bastante y se sienten acompañados. ¿Qué podemos hacer cuando sentimos ansiedad antes de dormir? Ahí les recomiendo yo algo que se llama higiene del sueño. Por ejemplo, dormirnos a la misma hora. No ver el celular, ni la tablet, ni las pantallas de la computadora, ni la televisión al menos una hora antes de irnos a la cama, porque el brillo que tienen hace que no metabolicemos la melatonina, que es una hormona que tiene nuestro cerebro que nos ayuda a dormir. El cerebro cree que es de día y hace que se nos vaya el sueño. Hola, hijo. Les puedo recomendar que tomen algún té herbolario antes de ir a la cama. Eviten tomar alcohol. Lean, en lugar de ver la televisión, lean un libro regularmente. Activa y cansa nuestro cerebro, entonces lo pueden hacer. Los niños pequeños también pueden sufrir de ansiedad, definitivamente, y de terrores nocturnos. Regularmente ellos son como una esponja. Si están viendo que está ansioso, ellos van a empezar a repetir y a vivir esta ansiedad. Lo más importante es hablar con ellos, jugar con ellos, eso les ayuda mucho. Hagan juegos de mesa con ellos, platiquen con ellos, rían con ellos, hagan actividades juntos. Y eso regularmente va a ser suficiente para que los niños dejen de sentir ansiedad. Si ustedes sienten que con esto, aún y así, están muy angustiados, busquen la ayuda profesional, ¿verdad? Porque ya platicando con un profesional, evaluándolo, pues puede ser que se sienta mejor.
¿Y qué puedo hacer para no comer por ansiedad? Comer sin hambre y normalmente pues es comida chatarra. Definitivamente, uno de los grandes problemas del aislamiento es que la gente está subiendo de peso, porque por ansiedad y por aburrimiento está comiendo mucho. Vuelvo a lo mismo, el aislamiento, la cuarentena, no es para descansar. Ustedes tienen que actuar como si fuera un día normal. Levántense temprano, báñense, arréglense, porque hay mucha gente que bueno, al cabo nadie me va a ver. No, se levantan tarde, no se bañan, no se arreglan, y todo eso nos empieza a deprimir y nos empieza a crear angustia. Vivan su día como si fuera un día normal. Eviten comprar comida que no sea nutritiva porque se la van a venir comiendo. Coman más fruta, más verdura, cosas sanas. La taquicardia, el dolor en el pecho, la falta de aire, ¿es ansiedad? Sí, esos son síntomas de ansiedad. A veces andamos sacando citas con el cardiólogo porque pensamos que nuestro corazón está mal, pero no, la mayoría de las veces es ansiedad. Sí. Y acuérdense, dependiendo la intensidad, puede tratarse con medidas como la ansiedad, con medidas, recomendaciones que daba, de meditar, etcétera, pero inclusive, si esto es muy intenso, la necesidad de tomar medicamentos. ¿Qué hacer en caso de tener un ataque de pánico? Muy buena pregunta. Un ataque de pánico es una cantidad exagerada de ansiedad que prácticamente nos obliga a buscar ayuda. Queremos ir al hospital más cercano porque no aguantamos la intensidad de esa ansiedad. Entonces, cuando uno tiene realmente un ataque de pánico, uno tiene que buscar ayuda profesional. Si uno ya está recibiendo tratamiento, regularmente los médicos damos dosis por razón necesaria en caso de que el paciente esté teniendo un ataque de pánico, y en ese momento tendrá que tomar esa medicación a la dosis indicada. No va a poder bajar. La respiración profunda puede ayudar a disminuir la ansiedad definitivamente. Regularmente la ansiedad inicia alterando nuestro patrón respiratorio. Así es que los ejercicios respiratorios, el aprender a respirar, nos ayuda muchísimo. Busquen ejercicios de respiración en internet. Regularmente cuando estamos ansiosos, nuestra respiración es muy frecuente y muy superficial. Eso inclusive a veces hace que nos hiperoxigenemos y que empecemos a sentir calambres y hormigueos en nuestras manos, alrededor de los labios y entumecimiento. Y eso es debido a que estamos respirando demasiado. A veces no quiero hablar con nadie ni levantarme de la cama. Es por lo mismo cuando antes era una persona muy activa y optimista. Bueno, aquí empiezan a aparecer síntomas depresivos. Esos síntomas depresivos deben de ser manejados, ¿verdad? Sonidos fuertes, desagradables, pueden incrementar nuestra ansiedad, sí, definitivamente. Todo lo que sea displacentero, que no sea agradable, hace que nuestra ansiedad se incremente. Y el problema de cuando traemos ansiedad es que nuestra paciencia está muy disminuida. Y eso también hace que haya más conflicto en el hogar. Entonces, si el hogar estamos todos juntos,
cuando antes no nos veíamos tantas horas y aparte estamos poco tolerantes, pues ahí hay otro estresor más, ¿verdad? Ahorita me decía una paciente, ay, mi esposo anda muy metiche, y ya quiero que se vaya a trabajar porque pues ahora ya participa en todo, cualquier cosa que estoy hablando, ahí está participando. Entonces tenemos que tener paciencia. ¿Hay algo más? Pues muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Los invitamos a la próxima sesión, que será el próximo jueves con el doctor Roger Pessoa. Estoy bien, así se llama su presentación. Gracias y nuevamente disculpas por los problemas técnicos que tuvimos al inicio. Era nuestra primera vez, pero lo pudimos superar. Gracias por su paciencia y estamos a sus órdenes en Integra ABP. Mucho gusto. Hasta luego.